dar un poquito de información con respecto a la carta esta. Así que presta atención y no se me aburra. No se me aburra. Si tiene para anotar, anote, que esto es muy importante. Bueno, el libro de los Romanos, capítulo 1, comienza así. Se le llama la carta magna de la Biblia, porque ahí encontramos todo, absolutamente todo, desde el Antiguo Testamento, que ahora lo vamos a ver, cómo el apóstol Pablo nos lleva al Antiguo Testamento, nos trae al Nuevo Testamento, nos pasa por los evangelios, por los 4 evangelios, y así sucesivamente el apóstol Pablo, por eso se llama la carta magna de la Biblia. Escrita por Pablo aproximadamente en el 55 al 58 después de Cristo, eso lo escribió cuando él estaba en Corintio. Pablo queriendo ir a Roma, pero resulta que, bueno, en el capítulo 16 de Romanos, hay una hermana que ella era una diaconisa, Febe se llamaba, quizás se han escuchado, Febe, ella probablemente iba para Roma y le llevó esta carta a los romanos, se la llevó a los que habían plantado, digamos, la iglesia en Roma. La iglesia de Roma fue iniciada después que hubo la persecución, que se fueron de Jerusalén. Recuerden ustedes que primero, en el libro de los Hechos, hubo uno de los avivamientos más potentes, digamos, para decirlo, que fue el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, en ese derramamiento venían de todos los lugares, digamos, de la zona cerca, pero eran personas que venían todos los años a Pentecostés. Recuerden ustedes que los judíos tienen 3 fiestas anuales: fiesta de los tabernáculos, fiesta de Pentecostés, dije yo, y de la Pascua, ¿verdad? Como para recoger un poquito, tener un poquito fresca la mente y vamos a traer un poquito más de información. Bueno, la iglesia estaba compuesta por los judíos que se habían ido, no fue ni ninguno de los apóstoles que fueron allá, sino que judíos que habían sido esparcidos a Roma, así que era una mezcla de gentiles con judíos. Así estaba la iglesia que se había iniciado. Bueno, la razón es de que Pablo siempre escribía una carta, todas las cartas que él escribía, siempre tenía una razón para, en primer lugar, empezar con el Evangelio. Les hablaba acerca del Evangelio, en primer lugar, hacía énfasis en el Evangelio y después les daba ciertas enseñanzas de cómo se debía conducir la iglesia. Bueno, y el Evangelio no solamente nos enseña, en primer lugar, cómo abandonar ciertas prácticas bueno, en este caso, por ejemplo, en la iglesia de Corintios había divisiones, había ciertas, ¿cómo es? Sí, había muchos pecados, pero el Evangelio lo que hacía era, el apóstol Pablo le daba cierto énfasis al Evangelio primero. Era como que le daba una orientación para dejarla. Dejen esto, dejen lo otro, porque el Evangelio de Jesucristo, porque Él murió por nosotros. Todo eso, y era como que ya tenían un panorama para dejar ciertos pecados, ¿no? Pero no solamente para dejarlo, sino que también para poder nutrirse y buscar la unidad. No solamente nosotros como iglesia hoy en día debemos dejar y abandonar el pecado, sino que debemos fortalecernos todos juntos, estar en la presencia del Señor, en la búsqueda del Señor y buscar todos los días una santificación progresiva. Bueno, de eso se trata el Evangelio. No solamente de dejar ciertos pecados y después es como que volvés nuevamente. Como que no le encontrás la vuelta, pero cuando el Evangelio no solamente te da ciertos recursos para encontrar el sentido al cristianismo, al Evangelio. Eso es lo que hace el Evangelio. Bueno, el apóstol Pablo, si vemos en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, verso 6,
él le dice, el apóstol Pablo le dice, no que haya otro evangelio. ¿Recuerdan ustedes? Eso es muy conocido. No que haya otro evangelio. Aquel que les anuncie otro evangelio de ellos sea anatema. No es que haya otro evangelio, sino que aquel que les anuncian un evangelio diferente. ¿Qué había pasado con los Gálatas? Bueno, ellos habían empezado en principio con las doctrinas bíblicas, fundamentos de los apóstoles. A ustedes se les presentó a Cristo, dice, y a este crucificado. Y ahora que empezaron por el Espíritu y terminaron en la carne, le dice. O sea, empezaron. ¿Quién les dio, dice, a ustedes el Espíritu? ¿Viene por las obras de la ley, dice? ¿Por qué viene el Espíritu Santo, dice? ¿O por la fe? Y ahí está la discusión que tenía el apóstol Pablo con aquellos que querían judaizar nuevamente a los Gálatas. Y les querían traer la ley nuevamente. O sea que prácticamente habían mezclado las doctrinas judaizantes con las doctrinas de la gracia, que era por medio de la fe en Jesucristo nomás. Bueno, y ese era todo lo que los Gálatas tenían. Partieron de las doctrinas bíblicas y se contaminaban nuevamente. Bueno, ahí el apóstol Pablo ¿qué hacía? Le hacía énfasis en el Evangelio. A ustedes se le predicó a Cristo y a este crucificado. Y están terminando en la carne, ¿no? Y ahí les daba, ¿no?, cierta disciplina. Los disciplinaba un poco. A veces sirve, ¿no? Hace falta un poco de disciplina. Una tirón de oreja. Con amor. Bueno. Y no se puede, hermano. Mire, para que uno tenga bien en claro esto, no se puede creer en Cristo y seguir las obras nuestras o las justicias nuestras. No se puede. A la vez seguir las doctrinas judías que ellos tenían. Y nosotros, bueno, hoy no tenemos la doctrina judía, pero tenemos ciertas costumbres que traemos y como que se nos arraiga ciertas costumbres y es como que la queremos incorporar a la doctrina de la gracia, ¿no? A lo que Cristo nos dice, solamente en Cristo. Solamente en Cristo tenemos salvación. No hay otros medios de gracia, solamente en Cristo. Bueno, a los Corintios, lo que venimos tocando la carta a los Corintios los domingos, también les escribe, también otra vez le hace énfasis al Evangelio, nuevamente, y después los disciplina, ¿no? Ustedes están haciendo esto, ¿por qué? Tienen que abandonar este pecado, no se peleen entre ustedes, busquen la unidad, todo así, ¿no? Todo el tiempo el apóstol Pablo trata de corregir de alguna manera, pero siempre el Evangelio es el centro de la iglesia, siempre. Es la única parte, digamos, la parte formal que una iglesia tiene que tener bien en claro, que si no está el Evangelio, si no está la cruz, si no está Cristo crucificado en una iglesia, no es iglesia. No es iglesia. Ahora tenemos un inconveniente. Bueno, Pablo les predicaba a aquellas iglesias que estaban en formación, a aquellas iglesias que él había plantado, ¿no? Los Gálatas, Colosenses, Filipenses, los Efesios y así, ¿no? Pero él no había ido nunca a Roma. Pablo no había llegado a Roma nunca. No conoce la iglesia. Así que Pablo aprovecha la oportunidad de explicar cómo una persona es salva. Ahí empezamos con Romanos. Bueno, él aprovechó esa carta y la mandó a Roma para explicarle cómo una persona puede llegar a ser salva. Bueno, les explica el plan de salvación, cuál es la obra y la persona de Jesucristo, cuál es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Voy a leer para que no estemos medio perdidos. Le doy mucha información, pero vamos a leer Romanos capítulo 1.
vamos a tocar algunos versículos nomás. Solamente algunos versículos, como si no se va a hacer muy largo. Bueno, empezamos. Capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Acerca de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Hasta ahí nomás. Bien. Bueno, y Pablo hace algunas preguntas retóricas, ¿no? Es como que él hace una pregunta y se la contestas. Fíjese que ahí cuando usted va leyendo, él dice algunas preguntas y ahí nomás la contesta. Es como que Pablo se está adelantando a todos los problemas ¿cómo es? De teología que iba a haber. ¿Cuánto dolor de cabeza nos hubiésemos ahorrado hoy si realmente tendríamos el concepto de teología bien claro en la iglesia? No tendríamos que volver nuevamente a volver a las doctrinas de la gracia y nuevamente otra vez a enseñarla. ¿Cuántos dolores de cabeza nos hubiésemos ahorrado, no? Pero bueno, el apóstol Pablo lo que está haciendo acá es pregunta y se responde. Antes que le pregunten, él ya se respondía de todo lo que iba a pasar. Esto se llama apologética, la palabra. Es en defensa de, por ejemplo, cuando él estaba ante Agripa, en el Hechos capítulo 26, verso 1, que él presentó defensa ante Agripas. ¿Se acuerdan que a él lo acusaban? Bueno, conforme a todo lo que... Y él expuso toda su defensa ante Agripa. Y le decía, y bueno, le comentó, creo que en el versículo 9 en adelante, si no me equivoco, él comenzó a decir, ¿no? Cómo el Señor Jesús, cuando él iba a perseguir a todos los cristianos, que él odiaba a Cristo, odiaba a la iglesia, y él comenzó a perseguirlo. Es más, el apóstol Pablo fue que sostuvo la ropa cuando mataban a Esteban. Eso fue algo sanguinario. ¿Recuerdan ustedes ahí por un momento cuando Esteban, lleno del poder de Dios, de sabiduría, y comenzó a decir, ustedes resisten al Espíritu Santo, como que lo rechazan, no le dan el lugar que corresponde? Y de ahí, bueno, dice que crujían los dientes, no querían saber nada, se tapaban los oídos, era supuestamente, ¿no? Para los judíos era blasfemia, porque no podía hablar de esa manera, no podía hablar, el único Dios, ellos no podían entender que Jesucristo y el Espíritu Santo era parte de la Trinidad. Ellos creían en un solo Dios. Oye Israel, ¿no? Dios es uno. ¿Se acuerdan ustedes de Deuteronomio capítulo 6, si no me equivoco? Dios es uno. Bueno, y ahora voy a explicar un poquito acerca de la Trinidad y todo eso. Bueno, pero que el apóstol Pablo todavía no había concebido, porque no había sido regenerado todavía. Todavía el Señor no lo había ido a buscar todavía. ¿Se acuerdan cuando fue a Siria, a Damasco, Siria? Bueno, resulta que esto se llama apologética, presentan defensa. Primera de Pedro 3:15, el apóstol Pedro nos exhorta a presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de esperanza que hay en ustedes y en mí. La frase presentar defensa es una traducción de la palabra griega apología, que significa un discurso de palabras, lo que estaba haciendo Pablo. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro hacían discurso, pero en este caso el apóstol Pablo lo hizo ante Agripa. Después lo hizo también en Atenas. ¿Recuerdan ustedes en Atenas, en Hechos capítulo 17? Cuando el apóstol Pablo se presentó delante del Areópago de ahí de Atenas, era uno de los lugares donde estaban los grandes filósofos. De hecho, 4 siglos antes se había presentado Sócrates ahí. Miren cómo concuerda con la palabra de Dios lo que les voy a decir. Se había presentado Sócrates y en Hechos 17 dije yo, ¿no? Sí.
Se presenta ante los intelectos en el Areópago de Atenas y se había presentado Sócrates en el mismo lugar que se presentó Pablo para ofrecer su famosa apología. Él está siendo juzgado por su vida. Y comienza el discurso con estas palabras Sócrates. Varones atenienses. ¿Cómo empezó Pablo? También, varones atenienses. Dice, de todos los, ¿no? Empezó, ¿no? Toda la idolatría que tienen. Estoy asombrado como ustedes, de lo religiosos que son. Comienza a dar una charla, ¿no? El apóstol Pablo. Y ahí es donde se expone, está presentando una apologética que comienza a hablar, en primer lugar, empieza su discurso con las mismas palabras. Hechos 17, 22, si lo quieren buscar o lo anotan, ahí empieza también el apóstol Pablo. En primer lugar empieza con la existencia de Dios. Hechos 17 al 22, del 22 al 28. Capítulo 17, del versículo 22 al 28. Ahí presenta la defensa de la existencia de Dios, de todo lo que Dios había hecho, ¿no? El universo, por Él existimos, ¿no? Después presenta el Evangelio y después presenta la resurrección de Cristo. Cuando Él presentó la resurrección de Cristo, ¿qué le dijeron los filósofos? Este es un palabrero, ya te vamos a escucharles. Andá nomás, en algún momento te vamos a escuchar. Bueno, todo eso ocurrió también ahí. Esa es una defensa que el apóstol Pablo puso ahí. Bueno, la resurrección de Cristo es del capítulo 17 también, del 29 al 31. Muchas gracias. ¿Se va entendiendo? Tranquilos, que esto es técnico. Para que usted tenga en claro, usted es una iglesia que tiene que saber cómo defender y dar razón de esperanza de su fe. Si usted no sabe su fe, no puede presentar a Cristo, no es representante de Cristo. Tiene que saber su fe, cómo fue llamado, por qué fue llamado, cuál es el propósito de la iglesia. Tiene que haber un fundamento, porque el apóstol Pablo acá, cuando se presenta, él comenzó a decir, bueno, el Señor Jesucristo hizo esto, hizo lo otro. Yo era no doctor de la ley, fariseo de fariseos en cuanto a la ley, irreprensible. Bueno, comenzó, ¿no?, a dar su currículum. Bueno, en 1 de Pedro 3.15 nos entrega el mandamiento. 1 de Pedro 3.15 nos entrega el mandamiento de la apologética, y en Hechos capítulo 17 se presenta el ejemplo de la apologética. En los primeros versículos del primer capítulo, Pablo nos muestra qué es el Evangelio. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. En el versículo... A ver, voy muy fuerte, ¿no? Muy rápido. Miren, en los primeros versículos del primer capítulo, Pablo presenta o nos muestra qué es el Evangelio. Vamos al versículo 16 y 17 del primer capítulo y nos muestra cómo una persona es salva. Acuérdense, los primeros versículos del capítulo 1 te muestra qué es el Evangelio. En el versículo 16 y 17 te muestra cómo una persona puede llegar a ser salva. Bien, Pablo yendo a Damasco, en Siria, a perseguir a más cristianos, por el camino el Señor lo regeneró. ¿Qué significa regenerar? Nacer de nuevo. ¿Eso por medio de quién es? ¿Quién lo hace eso? ¿Yo lo puedo hacer? Ese es el Espíritu Santo que regenera. Por el camino el Señor regeneró y le preguntó, Saulo, Saulo, en palabras hebreas le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué dije yo? Perdón, ¿dije algo malo? Ah, no. Cuando el apóstol Pablo iba a perseguir a Damasco a los cristianos,
Recuerden ustedes, el apóstol Pablo no era regenerado, él odiaba a Cristo, odiaba a la iglesia, él era celoso de su Dios, de ese Dios único que no podía entender cómo habían, digamos, se le atribuía en cierta forma a Jesucristo, la iglesia le atribuía al Espíritu Santo y a Jesucristo la deidad también de Dios. Eso es lo que no podía entender. Hasta que se le apareció Cristo en un destello de luz que al mediodía, dice, ¿no? Ahí cuando se presentó defensa ante Agripa, le dice, era al mediodía, dice, pero la luz era más potente que la del sol. Se me presentó y caímos ahí, bueno, y él quedó ciego y todo eso, ¿no? Toda la historia que cuenta. ¿Por qué me persigues?, le dice. Y el apóstol le dijo, ¿quién eres, Señor? Automáticamente el apóstol Pablo cayó bajo el gobierno y el señorío de Cristo. Automáticamente. Porque cuando a alguien se le dice Señor, se está bajo el dominio de alguien. Yo no le voy a decir a nadie Señor, porque nadie es Señor, sino que un esclavo estaba bajo el dominio, bajo el gobierno de su Señor, de su amo. ¿Quién eres, Señor?, le dice, con humildad. Yo creo que ahí es como que fue algo pasó en el corazón de Pablo, algo pasó. Y eso pasa a nosotros también, hermanos. Voy a hablar un poquito así porque los voy a llenar de historia. Eso pasa. Y mire, el libro de los Romanos se han producido los grandes avivamientos a lo largo de la historia. De hecho, uno de los avivamientos que se proclamó es la sola escritura. ¿Quién dijo eso? Lutero. Recuerden ustedes, solo por la fe el justo vivirá. Eso es lo que dice Romanos. Bueno, y ese proclamó digamos, la sola escritura, solo por la escritura. Ese fue el grito de la iglesia protestante, de nosotros, de evangélicos. Y a veces se nos olvida por qué fue el grito ese, por qué se protestó. No sabemos eso todavía. Tenemos que saber, eso es importante entenderlo y comprenderlo, que nosotros como creyentes debemos entender por qué estamos hoy acá, quiénes somos, a quién le servimos, a quién representamos, por qué somos iglesia, por qué somos asamblea. Eso es muy importante. El Señor nos quiere sacar, pulir buenos, bien, con que podamos conocer, no solamente el conocimiento, sino que también todo lo que nosotros conocemos, ¿qué hacemos? Lo aplicamos. Va de la mano, ¿verdad? Va de la mano. El apóstol Pablo se sometió a la autoridad del señorío de Jesús. Vamos a tener en cuenta esto. Mire, presta atención en esto. A tener en cuenta. Pablo no estaba buscando a Dios, ¿verdad? Pablo no lo estaba buscando. Es más, lo perseguía. El Señor le dice, ¿por qué me persigues?, le dice. Jesús le dice, ¿por qué me perseguís? No lo estaba buscando, lo estaba persiguiendo para hacerle daño a la iglesia, para matar, para meterlos a la cárcel y sucesivamente. Evidentemente su odio por Cristo y la iglesia era muy fuerte, la tradición que tenía en su vida, en su corazón era muy fuerte. Pablo no buscó a Dios, sino que Cristo, ¿a quién buscó? A Pablo. ¿Lo encontró? Lo encontró. Pablo no le dio permiso a Dios a entrar en su corazón, sino que el Señor irrumpió, alcanzó su corazón y lo transformó. Eso fue lo que pasó con la vida de Pablo. No hay otra cosa. Él no buscó a Dios, no le abrió su corazón, nada. Cristo hizo todo el proceso. Póngase contento, porque la salvación no es suya ni mía, es del Señor. Y el Señor es el que lo salió a buscar. No es que nosotros salimos a buscar. Mire, si nosotros hubiésemos salido a buscar al Señor, no lo encontramos ni a la vuelta de la esquina, porque somos tan pecadores, tan pervertidos, que el Señor es santo y no podríamos estar en la presencia del Señor. Pero el Señor, con su gracia, con su bondad, con su amor, con su evangelio, nos alcanzó. Esa es la noticia. ¿El evangelio qué es? Una buena noticia. Y eso es lo que nosotros nos gozamos por eso. ¿Está contento usted? ¿Está triste? Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios. No se ponga triste.
Le dio vida. En las peores condiciones de Pablo, Jesús le dio vida. Esto nos enseña a todos que tenemos esperanza, hermano, porque la salvación es de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versos 15, el Señor le habló ¿a quién? A Ananías. Dice, ve, porque este es instrumento escogido. Búsquelo si quiere. Le habló, yo porque si ustedes los van buscando, los van leyendo. Así vamos participando todos. Este es un estudio bíblico, recuerden. ¿Hecho cuánto? Hechos capítulo 9, versos 15. El Señor le habló a Ananías. Presta atención porque acá hay versículos que son esenciales, son importantes. Si usted entiende estos versículos, vamos a entender todo lo que sigue después. Hechos capítulo 9, versos 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Bien, dice, ve, le dice a Ananías, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién escogió a Pablo? Dios. Cristo, Dios lo escogió a Pablo. Pablo no escogió a Cristo. Para que uno pueda entender lo importante y que es la gracia del Señor. Ahora que el apóstol es regenerado, conoce su condición de pecador, como dice en 1 de Timoteo, capítulo 1, versos 15, palabra y fiel y digna es de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Ahí póngase usted y me pongo yo. Dice, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna es esta, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales el primero soy yo, dijo el apóstol Pablo. Ahí se entendió su condición. El apóstol Pablo entendió que era un pecador, que era un impío. Ahí entendió. Y ahí empezó el proceso de santificación de él. Empezó el proceso. Entonces se convirtió en un Pablo, dice. ¿Qué dice Pablo? Siervo de Jesucristo. La palabra en griego es doulos, esclavo. Eso significa siervo de Jesucristo, esclavo. ¿Y por qué es esclavo? ¿Por qué entendió que él era esclavo? ¿Quién pagó por él? ¿Y quién pagó por usted? Jesús. Somos comprados, usted y yo somos comprados, ¿sabía usted, no? Si usted es cristiano, somos comprados por la sangre de Cristo. Y por lo tanto, antes el que era comprado era un siervo, un esclavo. O sea que usted y yo deberíamos ser esclavos de Cristo. Cuando hablamos de esclavo, hablamos de sometimiento. Cuando hablamos de esclavo, hablamos de que estamos bajo su voluntad. Cuando hablamos de esclavo, estamos bajo su reino y nosotros debemos ser representantes, nosotros como esclavos. Por eso es lo que entendió el apóstol Pablo. Miren lo importante que es. Pablo, doulos, esclavo, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Completamente vendido a su Señor estaba él. Completamente vendido. Miren yo digo, qué precioso que digo, ¿no? Porque el apóstol Pablo dice, no, yo antes estaba esclavo al pecado y ahora soy esclavo de Cristo. Por su gracia, por su amor. O sea, por amor. Uno se somete, o usted se somete a Cristo presionado, bajo una carga. ¿Qué dice? Llevad mi yugo, que es fácil y es ligero, ni carga. O sea, si nosotros estamos bajo el legalismo, ahí vamos a tener una carga pesada, no vamos a poder llevarla, porque bajo las obras que nosotros hagamos, bajo el esfuerzo que nosotros hagamos. Pero cuando nosotros llevamos el yugo de Cristo, que es ligero, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que Él trae descanso a nuestras vidas, Él trae paz a nuestras vidas, y nosotros comenzamos a decir, soy tu esclavo, Señor. ¿Cuánto se anima hoy a decirle, Señor, pero cuando uno dice soy tu esclavo,
hay un sometimiento. Hay un sometimiento. Y no por carga, sino por amor. Por cuanto dice que Él nos amó primero, por eso nosotros le amamos. Si Él no nos hubiera amado a nosotros, y no nos hubiera salvado, y no hubiese venido a dejar todos su trono y venir acá, y se hizo esclavo, y se hizo, dice, pobre, y se humilló hasta lo sumo, hasta lo último, para morir en una cruz por usted, eso no hubiese ocurrido. Hoy estaríamos todos perdidos, sin esperanza, hermano. Pero hoy, denle la gloria a Dios. Démosle la gloria a Dios, que hoy estamos sentados acá y usted está sentado escuchando la palabra del Señor, esa que nos da esperanza, que nos trae gozo en nuestras vidas. Dice que Él nos da el gozo de la salvación. Eso es lo que tenemos que tener y no perder nunca ese gozo. Siempre hay un proceso en nosotros de santificación continuamente. Bien, esa sería una parte. Siervo de Jesucristo. Ahora viene llamado a ser apóstol. Pablo, siervo de Jesucristo, ahora viene defendiendo su apostolado. Ahora, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Él no se nombró apóstol. Recuerdan lo que venimos, que dice, este es mi instrumento escogido, es este, dice, ¿no? Jesús. Fue llamado por Dios. En Hechos, también en el libro de los Gálatas, también encontramos que él defiende su apostolado. En 1 Corintios capítulo 9 también defiende su apostolado el apóstol Pablo. Cristo le enseñó al apóstol en Arabia, aproximadamente 3 años que estuvo ahí. Cristo fue enseñado por Cristo en realidad. El apostolado de Pablo era un tema de debate en la época de él, era como que no le creían mucho, pero él después defendió su apostolado. ¿Y cómo lo defendió? Y bueno, a través de los milagros, de los prodigios que pasó, que fue de la mano de Pablo, él predicó el Evangelio, pero también la iglesia, las columnas que había en ese momento, que eran, bueno, los apóstoles, la iglesia lo avaló, y ahora quiero hablar acerca de eso, que hoy es un tema muy, muy latente que está. Bueno, para ser apóstol se necesita 3 condiciones esenciales. Ese es el problema de hoy, escuche bien, el problema de hoy. En primer lugar, que sean discípulos de Cristo. Esa sería una condición de que tenía que ver. Recuerden en Hechos capítulo 1, que se habla cuando echaron suerte sobre Matías y habían condiciones. En primer lugar, tenían que vivir durante el ministerio de Cristo en la tierra, haberlo visto resucitar a Jesús y después que ascienda a los cielos. Bueno, esas eran las condiciones que en el libro de los Hechos está. No lo digo yo, hermano, lo dice la Biblia. No me miren. Los requisitos que sobre el apostolado. Que sean testigos de la resurrección, y 3, que sean nombrados específicamente por Jesús. Y si no eran nombrados específicamente por Jesús, porque Jesús ascendió a los cielos, tendrían que ser avalados por los apóstoles, por la iglesia. En este caso, cuando hicieron lo de Matías. De otra forma, ya murieron los apóstoles, Jesús ascendió a los cielos, así que hasta ahí nomás llegó, según la Biblia. No hay apóstoles hoy en día, según la Biblia. No existen. No, dice, porque tiene que tener algún mérito. ¿Quién lo llamó? ¿Bajo qué autoridad? ¿Bajo qué aval? Un apóstol ahora se puede levantar y decir, yo soy apóstol. El apóstol Pablo tuvo su debate porque él no había estado con Jesús, no lo había visto resucitar, ni tampoco ascender.
Pero después el Señor se le apareció, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y después en Arabia, fue enseñado en Arabia durante 3 años por Cristo. O sea que, dice, como al último del abortivo, como un abortivo, bueno, estuvo ahí en debate, pero él defendió su apostolado. Defendió su apostolado. Bien, ¿se va entendiendo? Qué cantidad de cosas, ¿no? Que hay, información que hay en Romano. 1-1 recién. 1-1. Mira, la condición principal es que sean llamados y enviados por Cristo. Y Pablo fue llamado, apartado y enviado por Cristo. Acá dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado ¿a qué? A ser apóstol, ¿sí? Y apartado ¿para qué? Para el Evangelio. Llamado y apartado, y también enviado a los gentiles. Dice, por tanto dice, le voy a hacer ver cuánto es necesario padecer por mi nombre, le dice Jesús. ¿Vieron? Bueno, los apóstoles pueden ser discípulos, pero los discípulos no pueden ser todos apóstoles. ¿Se entiende? Todos los apóstoles podían ser, de hecho, fueron discípulos, pero todos los discípulos no pueden ser apóstoles. Habían escogido especialmente por 12, bueno, y un poco, el apóstol por excelencia, Jesucristo, en Hebreos capítulo 3, si no me equivoco, habla del apóstol Jesucristo. Porque apóstol, ¿qué significa? Enviado. Bueno, Jesucristo fue el apóstol por excelencia. Y después los 12 apóstoles originales, digamos, y así. Claro. Apartado en el versículo, apartado para el Evangelio de Dios. La iglesia es un cuerpo o familia que fueron separados del mundo. La iglesia, que es usted y yo, somos una familia, somos un cuerpo y somos separados del mundo. ¿Cómo es eso? ¿Nosotros podemos ser santos? Recuerdan que venimos hablando sobre eso. ¿Podemos ser santos? No, porque nosotros somos pecadores, impíos. No hay santidad en nosotros. ¿Quién nos santifica? Entonces debemos ser santificados. ¿Quién es el que nos santifica, que nos aparta del mundo o que nos aparta del pecado? ¿Quién es? El Espíritu Santo es el que nos santifica y nos moldea y nos lleva a la imagen de su Hijo Jesucristo. Día a día. Hasta el día que partamos de esta tierra, recién ahí vamos a ser, nuestros cuerpos van a ser glorificados. Pero mientras tanto debemos santificarnos. ¿Cómo nos santificamos? Por los medios de gracia. La palabra, la oración y lo que estamos acá, reunidos, acá. Congregarnos. Tenemos mucho para estudiar el libro de los Romanos. No se pierda el libro de los Romanos, que es muy bueno. Separados del mundo, en el momento que creen en Jesucristo como su único y suficiente medios de gracia. Recuerden, cuando creen en Jesucristo, usted y yo hemos creído en Jesucristo como mi único, como su único y suficiente medio de gracia. No hay otro medio. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Cuándo se hacen miembros de la iglesia, digamos? Cuando el Espíritu Santo obra en el corazón y la persona cree en el corazón y confiesa con la boca que el Señor Jesús es el Cristo y el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador personal. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Ya me voy adelantando, pero bueno.
Bueno, del versículo 9 en adelante. Del 8, perdón. Del 8 en adelante. ¿Querés leerlo? Fuerte y claro, por favor. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios. Mire, presta atención acá. Bueno, el que confía en Cristo, que cree en Cristo, confía, y confía en que realmente sus pecados fueron perdonados y purificados, su pecado y su culpa es transferido a Cristo. Amén. O sea que tu culpa, mi pecado y tu pecado fueron transferidos ¿a quién? A Cristo. Amén. Y la santidad y la justicia de Cristo es imputada ¿a quién? Amén. A mí, digo, usted dígame a mí. A mí. Bueno, la justicia y la santidad de Cristo es imputada a mí. A la persona que cree, no a todos, porque dice que el poder de Dios el Evangelio es el poder de Dios para todos los que creen. No es a todos, sino al que cree nomás. Al que cree. Al que cree. Juan capítulo 3, verso 18 dice: el que cree en mí, el que cree en el Hijo, es salvo, mas el que no cree ha sido condenado. O sea, ¿qué quiere decir? Para el que cree nomás, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? Para ser hijo, a ver, vamos a llegar a eso. Para ser hijo, tiene que creer en Cristo como único y suficiente medio de salvación. No por obras, no por Cristo más obras, Cristo más santos, Cristo más, no sé, más justicia suya, no. Solamente en Cristo como único y suficiente medio de gracia, o medio de salvación, perdón. Es el único. Ahora en el versículo 2, dice así: versículo 2, ¿cuál es el Evangelio? El Evangelio es el Señor Jesús, su persona y su obra. Dice en el versículo 2 que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. En las Santas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es la primera proclamación de la Reforma protestante en el siglo XVI. Con el grito sola Escritura. Eso, de hecho, le estoy sacando un poquito, eso es lo que van a hablar las mujeres. Pero fue en el siglo XVI, se levantó Lutero en 1517, solo por la fe. Y hubieron pre-reformadores antes, bueno, después seguro que en algún momento vamos a enseñar eso. Hubieron pre-reformadores antes de Lutero. Pero bueno, ahí es donde se levantó el grito. Y diciendo que la Biblia es la suprema autoridad. Entonces Pablo dice que es bajo la Escritura que el Evangelio es Cristo. Lo que está diciendo acá, dice el que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Por eso dice el apóstol Pablo que el Evangelio es Cristo, porque estaba prometido acá. Vamos a ver. ¿Cómo empieza todo? Para que uno vaya entendiendo, ¿cómo empieza todo? Bueno, la promesa de redención. Génesis capítulo 3, verso 15, que es la proclamación, comenzó en Génesis capítulo 3, verso 15, se le llama el protoevangelio. De ahí comienza todo, ¿no? El Evangelio. ¿Recuerdan ustedes lo que le dice el Señor a la mujer, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente? Dice que la simiente, la semilla, que es Cristo, le va a aplastar la cabeza a la simiente, digamos que es Satanás, y Satanás, ¿qué va a hacer? Le va a morder o le va a agarrar el calcañar, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Bueno, ahí comenzó.
Eso es lo que pasó en la cruz. Cuando por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, la muerte fue destruida por el Señor. Tremendo. Bien. Deuteronomio capítulo 18, versos 15 dice: un profeta como yo te levantará el Señor, a él oirán. Recuerden ustedes que todos los profetas, de hecho, hicieron la labor que el Señor les envió, ¿verdad? Pero no ninguno hizo lo que hizo Moisés. Moisés estuvo, digamos, cara a cara con el Señor, les dio ciertas cosas que después con Jesús hizo lo mismo. O sea que es evidentemente que habla de que el profeta que se va a levantar después de Moisés, como Moisés, fue Jesucristo en la era del Nuevo Testamento, perdón. Deuteronomio capítulo 18, versos 15. Isaías capítulo 52 y capítulo 53 hace una presentación del Señor Jesús, de su trabajo de expiación, propiciación, redención. Todos esos dos capítulos hace una presentación de cómo Jesús hizo el trabajo. Eso lo tenemos claro, ¿no? Expiación, propiciación y redención. ¿Está bien? Esas doctrinas, ¿sí? ¿Lo tocamos de nuevo? No sé. ¿Sí? ¿Qué le decís? Bien. Bueno, lo dejamos para la semana que viene. Bueno, en Zacarías anuncia a Jesús en la entrada a Jerusalén, cuando entraba Jesús, la entrada triunfante, Zacarías. Después David, en el Salmo 22, hace como un video de todo lo que a Jesús le iba a pasar sobre la crucifixión de Jesús. Si una persona no cree en las palabras de Dios, está perdiendo el tiempo, hermano. Si no creemos en las Escrituras, si no creemos en la palabra de Dios, estamos perdiendo el tiempo, porque Jesús, el Señor nos llama al que cree, al que hace la voluntad de Dios. Si no, no sirve. Es como que no le damos importancia. ¿De qué habla el Evangelio? El Evangelio habla de su Hijo. Cristo tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la divina. Bueno, ¿cómo podemos entender eso? Bueno, porque le dice, mire lo que le dice acá acerca de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, que era, en el versículo 3, del linaje de David según la carne. Según la carne es del linaje de David. O sea que Jesús tuvo que venir, Dios se hizo hombre y tuvo que darse en ofrenda o en expiación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser salvos. Porque ningún ser humano tiene la condición o el estándar moral o la perfección que Jesús tiene. Y Él es sin pecado, Él es perfecto, Él es por excelencia el buen rey, el buen profeta, el buen sumo sacerdote. Él lo hizo todo perfecto, Él es perfecto. Por eso tenemos salvación en Él. Él añadió, miren esto es importante, todos creemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Bueno, Él añadió a su deidad la humanidad. ¿Se entiende? Él, siendo Dios, se hizo hombre, añadió, nunca dejó de ser Dios. Él fue siempre es 100% Dios y 100% hombre. Las dos naturalezas, algo extraordinario. En todo el universo no va a pasar nunca eso. No va a pasar nunca más, digamos. Lo pasó únicamente con Cristo. Con Cristo. Bien, ya creo que es la hora, así que... Pero yo lo que quiero decirle algo, hermano, que medite en su casa. Esta es una palabra hermosa, trae mucha riqueza. Acá podemos ver qué es el Evangelio, cómo una persona puede ser salva,
¿Cómo una persona puede entender y comprender las doctrinas de la gracia? Te pasea. Mira, dicen algunos teólogos dicen que si tuvieran que escoger algún libro de la Biblia, tomarían el libro de los Romanos, porque ahí está todo el Evangelio.